Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy con la doctora Inés Morén estuvimos charlando y tenemos el privilegio de que vamos a poder escuchar a un psiquiatra, el doctor Miguel Equisyan, un psiquiatra muy bueno, que nos va a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre el trastorno bipolar. Pero a mí me gustaría, como introducción, que la doctora Inés Morén, que es una destacada médica clínica, nos diga un poco cómo es el encuentro con una persona que uno sospecha que tiene un trastorno bipolar. Bueno, habitualmente, si bien es una enfermedad que es de manejo por psiquiatría, los pacientes llegan al psiquiatra generalmente derivados por otros especialistas o por otros médicos. A los médicos clínicos o internistas nos toca ver no comúnmente estos pacientes que oscilan, como dice la palabra, entre dos polos. ¿Cuáles son los polos? La euforia, la manía y la depresión. Son personas que cuenta su familia o nos cuenta que tienen periodos que están muy bien, con mucha energía, que pueden hacer muchas cosas, brillar en su trabajo, estudiar, rendir materias, y después vienen periodos en los cuales hay retracción, abulia, cansancio, no quieren salir de la casa, no pueden estudiar, no pueden hacer actividades de la vida diaria. Y se lo interpreta eso como cambios del estado de ánimo, le fue mal en esto, le va bien en esta otra cosa, hasta que cuando esos periodos se repiten sostenidamente, uno puede empezar a inferir que puede ser un trastorno de la esfera anímica, un trastorno psiquiátrico, que no es malo, sino que requiere un diagnóstico acertado, requiere una derivación acertada y un tratamiento adecuado. Yo recuerdo los comentarios del doctor Equisyan, que nos decía que durante estos últimos años han aparecido medicaciones que realmente han colaborado muchísimo al manejo de estas situaciones. Escuchémoslo a ver qué nos dice el doctor Equisyan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este tiempo quisiera compartir con ustedes las novedades sobre lo que hoy cada vez se conoce más como el trastorno bipolar, un nombre relativamente nuevo para una enfermedad que ya los griegos 3 siglos antes atrás nos describían y que durante muchos años se la conoció como psicosis maníaco-depresiva. Es un cuadro médico psiquiátrico que afecta el humor de las personas y llevándolas a un plano positivo, máximo, en donde la persona se desnaturaliza por su euforia, por su insomnio, por su estabilidad, su excitabilidad, su grandilocuencia, su megalomanía, sentirse que todo lo puede, todo lo sabe, que puede durar semanas o algunos meses para después normalizarse y caer al poco tiempo en un cuadro de humor depresivo, para abajo, que puede ser intermedio o muy negativo, estableciéndose depresión orgánica muy fuerte, con ideas incluso suicidas, en donde hay que ayudar y tratar para que la persona pueda volver a su condición. Este cuadro afecta al 4% de la población, según la Organización Mundial de la Salud, tanto a hombres como mujeres, alrededor de los 20-25 años en adelante. Es una patología crónica, en donde la palabra curar, como casi en toda la medicina, cada vez se usa menos, porque la persona puede sí estar controlada, de tal manera que puede vivir muy bien, siempre con ayuda para que ese estar bien pueda sostenerse en el tiempo. Hay diferentes tipos de énfasis clínicos de este cuadro bipolar. En este sentido hemos aprendido mucho del doctor Akishkal, que es una eminencia en el mundo, en donde en distintos congresos internacionales y hace un tiempo atrás en Buenos Aires, él nos comparte su experiencia en este campo. Hoy podemos detectar estadios de lo que llamamos el espectro bipolar, es decir, hay sujetos que están varios meses eufóricos y después varios meses depresivos, otros en el mismo día o en semanas oscilan para arriba y para abajo en el humor, y qué bueno es saber que contamos, gracias a Dios, con ayuda de la ciencia, para que con fármacos podamos atemperar, amenizar y hacer que estas diferencias en el humor sean más pequeñas, acercándolo al equilibrio. Para eso contamos de una droga madre que es el litio. Hoy tenemos el ácido valproico, la carbamazepina, el topiramato, la lamotrigina, el gabapentin y otros que nos ayudan
a que el paciente pueda estar bien, estando medicado, pero rindiendo de la mejor manera en sus distintos quehaceres cotidianos. Esta enfermedad cada vez se la conoce más porque ha habido artistas, políticos y personas que la van reconociendo y de alguna manera colaboran a hacerlo más natural, porque la persona que tiene este cuadro es una persona como cualquiera y puede recibir ayuda, y no solamente eso, sino que puede encontrarle también un sentido a la vida ordenando esta patología que altera seriamente su conducta si no se la trata a tiempo. En este sentido, con respecto al tratamiento, tenemos que pensar en los tres aspectos que conforman al ser humano. Somos una triple unidad donde tenemos un espíritu, una mente, un cuerpo en situación. Y en esto de la situación es tremendamente importante trabajar con la familia, relacionándose con la familia, la esposa, el padre, la madre, el hijo muchas veces. Y por eso trabajamos en conjunto, porque nos ayudan a que la persona aprenda a predecir y poder tratarse a tiempo. Uno de los errores más grandes es suspender la medicación sin la consulta médica, y esto hace que se pierda este equilibrio que nosotros podemos lograr para que su cerebro, su mente y la manera de conducirse esté equilibrada y armónica. Podemos trabajar desde lo espiritual, porque es fundamental. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito del por qué vivimos? Qué hermoso es saber que Dios nos ha puesto con un sentido en esta vida, y nosotros, viviendo ese sentido, podemos ser útiles a nosotros mismos y a los demás. Y dando y recibir, esa es una de las cosas más lindas que nos puede pasar en la vida. Hay que trabajar mucho este concepto espiritual. También la psicoeducación a nivel mental, aprender a conocer nuestra mente. Sí, yendo al pasado, pero para poder ordenarlo, no porque tenga en el pasado la solución, sino ordenándolo y mirando para adelante para buscar mejores conductas y mejores equilibrios con los seres que uno se relaciona. Y a nivel corporal, qué positivo es cuidar el cuerpo, tenerlo en un ritmo, evitar el sedentarismo y darle un sentido también, para que en esa armonía espíritu, mente y cuerpo podamos acompañar este equilibrio que no lo podemos tener naturalmente porque tenemos esta enfermedad, que es de causa orgánica, que puede inicialmente estar precedida por un evento psicológico disparador, pero una vez que se instala, se activa ese regulador biológico y empieza a fallar, y lo tenemos que ayudar de distintas fuentes. Así que hoy tenemos muy buenas noticias para compartir, y le animamos a que no se quede encerrado con su cuadro, que busque ayuda, porque hay distintos recursos para que pueda vivir mejor. Gracias. Inés, yo recuerdo de pacientes con trastornos bipolares que cuando están eufóricos son muy activos, muy creativos, y tienen lo que muchas veces uno dice locuras, pero que cuando se la ponen en marcha realmente realizan tareas muy importantes. Mi pregunta es, ¿esos periodos eufóricos son prolongados, son intermitentes? ¿Cómo son? Bueno, los periodos de euforia, el tiempo que duran depende de cada persona. Habitualmente no son más de muchos meses. Y lo importante es que estas personas, cuando se las medica, no cambia su calidad, su intelecto. Al contrario, la medicación protege su intelecto para que puedan tener una actividad eufórica o de creación que le dure más tiempo y no entren en la depresión. Como explicaba Miguel, hay dos tipos de trastornos bipolares. El bipolar 2, que es el más común, es la persona que aparenta ser normal y tiene periodos de depresión, de que está en baja. Esas personas, que son la menor cantidad de veces que las vemos, pero la mayor cantidad de grupo de pacientes, es un desafío diagnóstico, porque puede confundirse con depresión, como decía Miguel, y en realidad es un bipolar 2 que tiene una fase eutímica de persona normal y luego se deprime, y se interpreta euforia como la parte normal. En general, ¿a qué edad afecta? ¿O cuándo uno se da cuenta? Bueno, los trastornos bipolares hacen su resurgimiento entre la segunda y tercera década de la vida, con una nueva aparición después de la quinta década de vida,
Y es importante saber que hay algunas drogas ilegales de consumo que pueden afectar los ganglios de la base y partes del cerebro, que son parte del cerebro, y pueden simular trastornos bipolares. Y en realidad lo que estamos es ante pacientes con consumo de drogas ilícitas que simulan estos casos. Yo recuerdo, y como nuestra audiencia va a poder observar, que el doctor Equisyan decía que a través de estas nuevas drogas, muchas veces estos pacientes pueden estar mucho tiempo y muy bien. Y lo que me parece muy importante es destacar los talentos que estas personas tienen para que cuando ellos están en más, uno los pueda aprovechar y realmente demostrarles que son importantes. Porque acá hay una cosa muy trascendente que es la valoración de estas personas para que realmente se sientan no demasiado afectados por el problema. Así es, incluso estando bien tratados pueden llevar una vida familiar adecuada, que cuando hay hijos en el medio, la presencia de un familiar que tenga un estado anímico parejo, por decirlo así, es muy saludable para toda la familia. Sí. Mis queridos amigos, el trastorno bipolar es una realidad, existe, la vemos, pero lo importante que hoy podemos manejarlas y sobre todo tengamos presente que muchas de estas personas en sus momentos eufóricos podemos aprovechar sus talentos, sus fortalezas y realmente hacerlos sentir bien. Vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre un tema que en esta época del año es muy importante. La gente viaja mucho y muchas veces nos preguntan qué vacunas recibir, cuáles son importantes y el por qué. Y a mí me parece que una de las vacunas que realmente es muy importante tenerla presente según donde uno viaje es la vacuna de la rabia. Porque vos sabés que hay países en Latinoamérica, en Asia, en la India, en África, donde la rabia existe. Y entonces las personas que suelen viajar a estos lugares y durante un tiempo prolongado, es muy importante que reciban 2 dosis de vacunas, una el día 0, otro el día 7, porque con esas 2 dosis de vacunas, si llegaran a tener algún problema con una mordedura, en general son mordeduras de caninos, en algún sitio de donde ellos estén, se hace mucho más fácil el manejo. No, y aparte, generalmente en esos destinos es más difícil conseguir sueros y conseguir vacunas, con lo cual viajar a esos lugares forma parte de la prevención, la vacuna antirrábica. Antirrábica. Y vos sabés una cosa, que actualmente no se da la gamaglobulina, se dan estas 2 vacunas. Y los que no recibieron vacunas y llegaran a tener alguna mordedura, en ese caso tienen que recibir por lo menos 4 dosis, algunas veces se dice 5, 4 dosis de vacunas antirrábicas, que son muy buenas, muy bien toleradas, y se dan al 0, 3, 7, 21 días, y realmente pueden prevenir una enfermedad que puede ser mortal. Es una enfermedad muy grave la rabia. Exactamente. El otro tema que siempre viene con el asunto de los viajes, sobre todo en esta época del año, es la fiebre amarilla. Sí, doctor, la fiebre amarilla, que es una enfermedad que la tenemos muy cerca. Brasil tiene muchísimos casos de fiebre amarilla. Paraguay ha enviado una alerta haciendo la vacunación masiva de toda la población de Paraguay, temiendo un brote dentro de Paraguay. Argentina ha reforzado por indicación de la Gerencia Epidemiológica y Secretaría de Salud todo lo que es la vacunación de fiebre amarilla para las provincias del noreste argentino que están expuestos y en contacto con Brasil y con Paraguay. Y la realidad es que es una vacuna que es necesaria, que es ideal darla antes de los 60 años y en los mayores de 9 meses,
para evitar contraer esta enfermedad que puede ser fatal. El 30% de las personas que contraen fiebre amarilla pueden fallecer de fiebre amarilla. Vos sabés una cosa muy importante, que en Brasil han podido realizar una campaña masiva dando 1/5 de dosis de la vacuna, que en vez de durar por vida dura 8 años, y han en ese sentido disminuido la cantidad de fiebre amarilla en el país. Pero tener presente, cuando uno viaja y según dónde viaja, tener presente la protección que necesita. El otro tema en relación a la fiebre amarilla es que en el 2008 hubo un pequeño brote en Misiones, y entonces a nosotros la Organización Mundial de la Salud nos ha rotulado como país con fiebre amarilla, y entonces para viajar a algunos lugares, Portugal, la India, las Bahamas, uno necesita tener una documentación donde pueda estar claro que recibió la vacuna de fiebre amarilla. Y como tú decías, en el caso de que tenga más de 60 años o menos de 9 meses, necesita tener un certificado internacional que avale que tiene excepción de recibir la vacuna, pero que tenga ese certificado. Lo que se llama el comprobante amarillo, digamos. Exactamente. Hay algunas vacunas que son en general menos frecuentes, pero también importantes. Una de ellas que a mí siempre me impactó es la vacuna del meningococo. Viste que los maometanos anualmente tienen la reunión en Arabia Saudita. La peregrinación a la Meca. A la Meca, y es obligatorio que estén vacunados. Pero también aquellas personas que viajan a algunos sitios de África, también es bueno que hagan una consulta con un especialista de viajeros para ver si necesitan o pueden beneficiarse de la vacuna antimeningocócica. Y se da una vacuna cuádruple, una sola dosis. Hay un tema que a mí siempre me preocupó, que es el asunto de la malaria. Vos sabés que la malaria es una enfermedad, desgraciadamente, muy importante en África. Entonces, mis queridos amigos, los que viajan, saber que no hay una vacuna. Y entonces ellos tienen dos opciones: que hagan una prevención previo al viaje, durante el viaje, 4 semanas con doxiciclina, o que, llegado al sitio donde ellos viajan, de África, de Asia, reciban la medicación que en los aeropuertos se vende y sin receta, como el Malarone, que tiene la ventaja que es una droga muy buena y que tiene la ventaja que se da un día solo antes, durante y después nada más que una semana después. Es muy importante, doctor, que las personas antes de viajar a esos destinos hagan una consulta en su país de origen, en Argentina. Hay servicios disponibles para eso, porque en realidad que contraer malaria teniendo forma de prevenirla es una enfermedad de mucho riesgo también y generalmente se torna crónica. Hay un sitio web que es www.escalainicial.com.ar, que es una revista en la cual el doctor Stambulian ha liderado a un grupo de médicos y que escribimos sobre todos los temas que son inherentes a las personas que van a viajar, desde la vacuna, la prevención, los controles de trombosis, cómo llevar un maletín, cómo llevar un pequeño botiquín, y está libre en la web, así que está bueno que lo puedan usar. Y actualmente vos sabés que en forma digital pueden tener acceso a todo lo que uno debe saber sobre los mosquitos. Hay un tema que a mí siempre me preocupó, porque yo tuve el privilegio de trabajar en Estados Unidos, que es de que hay algunas personas que viajan a zonas rurales por trabajo muy importantes en Asia, en África, y está el riesgo de la encefalitis japonesa. Esa es una enfermedad muy severa y, por suerte, en Estados Unidos y en muchos de esos lugares donde uno va, existe la vacuna
contra la encefalitis japonesa. Entonces esa es otra vacuna muy especial que de acuerdo según donde uno viaje, la puede recibir. Y hay una enfermedad que se vio en Argentina hace poco, en Bariloche, asociada a norovirus, para lo cual no hay vacunas, que generó una epidemia de gastroenteritis a prácticamente 1.200 personas en Bariloche. Sí, esto que tú has dicho del norovirus es tan importante que yo recuerdo que en el año 1968 en Ohio se descubrió este virus, afecta a más de 20 millones de personas, es una enfermedad que, como tú dijiste, produce estas situaciones muy importantes en los pacientes como una gastroenteritis, que por suerte son breves, pero son importantes. Y hay también la posibilidad de que uno la adquiere en los cruceros. Y entonces, mis queridos amigos, si uno tiene una gastroenteritis asociada a algunos de estos viajes, es importante tener presente que es una enfermedad que tiene que manejarse como una gastroenteritis. Y saber que la mejor manera de protección es el lavado de manos. No el uso de alcohol. No usar alcohol, usar el agua y jabón, que realmente eso nos ayuda mucho a manejarnos. Y finalmente, comentarles que FAIDE, nuestra fundación en Miami, el 12 de octubre realiza el evento anual de golf para juntar recursos para trabajar contra las enfermedades emergentes, así que los esperamos. Muchas gracias por habernos acompañado y lo esperamos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta.